Buenas tardes, en este caso vamos a hablar de la lucha de clases, proletarios y burgueses. Aquí podemos observar una nube de palabras con las más importantes que vamos a trabajar en este video, como clases sociales, proletariado, burguesía y los exponentes más importantes que son Marx y Engels. Con respecto a Marx podemos decir que fue un filósofo alemán que junto a Engels fueron los autores de uno de los idearios más extensos y que más consecuencias históricas trajo, lo que conocemos como el marxismo, que abarcó desde la Revolución Rusa, desde 1917, hasta la caída del muro de Berlín en 1989. La historia como lucha de clases. Toda la historia de la sociedad humana hasta el día de hoy es una lucha de clases. Libres y esclavos, patricios y plebeyos, en una palabra, opresores y oprimidos. Frente a frente, siempre empeñados en una lucha ininterrumpida, franca y abierta, que conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo régimen social. En este caso tenemos las 5 épocas que nos señala Marx. En la antigua Roma fueron los patricios, los plebeyos, los esclavos. Luego, en la Edad Media, los señores feudales, los vasallos, los siervos de la gleba, y dentro de cada una de esas clases todavía nos encontramos con nuevos matices. La moderna sociedad burguesa que se alza sobre las ruinas de la sociedad feudal no ha abolido los antagonismos de las clases. Lo que ha hecho ha sido crear nuevas clases, nuevas condiciones de vida, de opresión, nuevas modalidades de lucha que han venido a sustituir a las antiguas. Por eso, en este caso, tenemos dos grandes campos enemigos, dos clases antagónicas, como lo son el proletariado y la burguesía. La burguesía ha desempeñado en el transcurso de la historia un papel verdaderamente revolucionario. En la actualidad continuamos con la lucha de clases, con la clase obrera y por supuesto con el proletariado, que es el antagonista de esta clase social que es la burguesía. En el caso de Marx, él nos decía que toda la sociedad va dividiéndose cada vez más en dos grandes clases que se enfrentan directamente, como lo son la burguesía y el proletariado. Tenemos también la función del capitalismo, que en el seno de la sociedad capitalista ocurre igual. La lucha de clases es protagonizada por la burguesía, propietaria de los medios de producción, como el capital, las fábricas, las máquinas, los transportes, y por el proletariado que, al disponer únicamente de su fuerza de trabajo, se ve obligado a venderla a cambio de un salario que escasamente sirve para satisfacer la supervivencia. Aquí tenemos el modo de producción capitalista. Podemos observar la imagen. Tenemos también que los intereses de ambas clases
son antagónicas e incompatibles en el caso de la burguesía y del proletariado. Y a medida que el capitalismo vaya desarrollándose, el número de obreros se incrementará, lo que, unido al deterioro de sus condiciones de vida, conducirá a la revolución. Esta es la teoría marxista de la que estamos hablando. Por eso la sociedad tendrá como objetivo conseguir una sociedad perfecta donde no existan ni explotados ni explotadores. Aquí tenemos otra imagen donde podemos ver lo más importante de la lucha de clases, que fue a través de la historia, y podemos decir que lo social es para el marxismo una dimensión de análisis, el plano de la sociedad en que se manifiesta lo que constituye para él un tema permanente de preocupación, como es la lucha de clases. La clase es la categoría sociológica por excelencia del marxismo y la lucha de clases es su objeto de estudio. En esta lucha de clases podemos decir que la economía es la base de la sociedad. El capitalismo trata a los trabajadores como máquinas. El capitalista busca que los obreros se traten a sí mismos como máquinas. Quiere que reproduzcamos los mismos valores de vida, de sentimiento, quiere que hablemos igual. El capital reduce al mínimo el social vital general del obrero y reduce su vida a la de una máquina. Aquí podemos ver donde tenemos la burguesía versus el proletariado, y decimos que las clases sociales para el marxismo están definidas por las relaciones de producción. Para Marx, el conflicto es fruto de la división de la sociedad en clases antagónicas, de la dominación de una clase sobre la otra y por supuesto de la lucha de las dominadas por revertir esta situación. En este caso, el proletariado sería la clase dominada. Cuando hablamos del proletariado nos referimos a los trabajadores asalariados, que son los que producen todos los bienes materiales que la sociedad necesita. El proletariado produce lo necesario para la vida, la existencia y el desarrollo humano. La burguesía, en este caso, no. Acá tenemos una imagen de la burguesía que podemos decir que produce ilusiones, sueños, lo abstracto, o sea, es una clase, nunca se cumple, digamos, lo que ellos prometen, sino que produce todo lo ficticio. Eso quiere decir que en realidad no producen nada, sino explotan, en este caso, a el grupo que pertenece al proletariado. Podemos decir que para las teorías del conflicto, esta lucha de clases es un proceso inherente a la vida social, que permite su desarrollo y transformación. Es el motor de la historia y de la transformación social. Precisamente es a través del conflicto cómo las sociedades se transforman y progresan. Para Marx, el conflicto es fruto de la división de la sociedad en clases antagónicas, de la dominación de una clase sobre otra y, por supuesto, de la lucha de las dominadas por revertir esta situación. En este caso podemos ver las relaciones sociales de producción
Las relaciones es la que se establece entre la burguesía y el proletariado. Por ejemplo, el proletariado vende su fuerza de producción y la burguesía paga por ello. Ahí podemos observar la lucha entre explotados y explotadores. Aquí podemos observar los principios básicos del pensamiento marxista, donde tenemos la lucha de clases, que es el motor de la historia, el enfrentamiento que se da entre las clases dominantes y la clase dominada, es decir, los explotadores y los explotados. Es en sí la burguesía y el proletariado, la burguesía que pertenece a la sociedad capitalista, y la dictadura del proletariado, donde ocasiona la revolución obrera y el comunismo. En este caso, se puso en el Manifiesto Comunista de 1848, lo que escribieron Marx y Engels es que la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Marx creía que en la sociedad comunista posterior a la revolución, la división del trabajo sería completamente destruida. Desaparecería toda la especialización. Esto significa que para los fines de producción económica y la planificación económica racional, todos los hombres y todas las áreas geográficas son creados iguales. Pero como conclusión podemos decir que hasta nuestros días existen la lucha de clases, porque bueno, es algo que es parte de la sociedad, y bueno, va a seguir existiendo. Bueno, espero que el video les haya gustado, que hayan quedado claros los conceptos más importantes, como son burguesía, proletariado, quién fue el principal exponente de la lucha de clases, que fueron Marx y Engels. Y bueno, eso es todo por hoy.